¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos a estudiar en estos resúmenes dominicales de estos videitos corticos un tema que vimos recientemente acerca del nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo para esta época en que nos aprestamos, nos alistamos para celebrar la Navidad, es decir, la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a conmemorar su cumpleaños. Respecto de esto quiero repetir, hay muchos que han considerado que la Navidad es satánica, que es diabólica, que es pagana, que tiene un origen pagano. Lo cierto del caso es que Jesucristo no nació para el 24 o 25 de diciembre, no es cierto. Pero como dice el apóstol San Pablo en Romanos 14, el que come no juzgue al que no come, y el que no come no sea juzgado por el que come, porque Dios le ha recibido. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay que aprovechar el fervor religioso, la época de regalos, de encuentro, de fraternidad, de reconciliación, y es tal vez la única época del año donde muchas familias se reúnen. No hay otra época en donde se vuelvan a ver en el resto del año, y que los encuentros sean cordiales. Jesucristo es el que nos invita a esto, porque Jesucristo es nuestra reconciliación. Y se celebra el cumpleaños de Jesús y miramos las novenas navideñas, son en un alto porcentaje muy cristocéntricas, y es de veras la narrativa de el más grande acontecimiento, el ingreso de nuestro Señor Jesucristo en el orden temporal como uno de nosotros, nacido de la Virgen María, mujer muy favorecida, la bendita entre todas las mujeres, como le dice el ángel. Nos cuenta el evangelista San Mateo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a mirar primero este aspecto de la historia. María estaba desposada. ¿Qué era el desposorio? Era una promesa de matrimonio, donde el novio llegaba donde el suegro y le decía: quiero casarme con su hija, llamaba a la hija, aceptado, se firmaba un contrato de promesa de matrimonio, un contrato de desposorio. Llevaba un odre de vino, se tomaban el vino, se tocaba el shofar y el novio se iba y le decía, partiendo le decía a su novia: me voy a preparar lugar, porque en la casa de mi padre te haré lugar para que donde yo esté, estés tú también. No se mandaban invitaciones. El padre del novio era el que decía en qué momento estaba lista el aposento para que el nuevo hogar, el nuevo matrimonio posaran. De cualquier momento le decía el padre a su hijo: ve por tu novia porque está listo el lugar. Él llegaba intempestivamente, sin previo aviso, tocaba el shofar y debía encontrar a su novia lista. Y el padre de ellas se la entregaba y él salía en una procesión con todas las vírgenes que les acompañaban en una gran festividad, y la llevaba a casa de su padre, donde la novia era juzgada por sus vestiduras y luego se celebraban las bodas. ¿Te dice esto algo? Nos describe perfectamente cómo será el tribunal de Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14: en la casa de mi padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estéis vosotros también. Jesucristo se fue a preparar lugar para nosotros, y Él dice: volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén también. Cuando nos vamos en el tribunal de Cristo, estaremos en el cielo y será lo primero que se haga será juzgar a la novia por sus vestiduras. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8: alegraos y gozaos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos.
tus vestiduras, mi amado, para presentarte delante de Dios al juicio del tribunal de Cristo, son las buenas obras. No son buenas obras para salvarte, sino porque eres salvo. Y luego se celebran las bodas del Cordero. Nos dice la Escritura que José, como era un hombre justo, no quería infamarla. Vemos a un hombre que tiene un alto sentido de lo que es la justicia. La justicia, no la justicia retributiva. Cometió un delito y cometió un pecado, inmediatamente se dicta una sentencia retributiva que va a castigar el pecado. Pero dice, ¿cuál era el sentido de justicia de José? Se dice, como era justo, quiso dejarla secretamente para no infamarla. Un alto sentido de justicia que convirtió su dolor y probablemente su enojo al encontrar que su novia, que su desposada, estaba en embarazo. La trató con misericordia, recordando las palabras de Isaías, capítulo 42, 43, la caña cascada y el pabilo que humeare. Se encontraba con una mujer débil, desprotegida, y no quería que fuese apedreada. El sentido de justicia era, desde el punto de vista de la justicia retributiva y de la ley, era denunciarla para que fuera apedreada, pero no era el sentido de justicia de José. ¿Cómo se lo llevaron a Jesús? La mujer, sorprendida en el adulterio, dice Deuteronomio 22, 22, que cuando el hombre y la mujer son sorprendidos en el acto del adulterio, los dos serán apedreados, pero a Jesús le llevaron solo a la mujer. ¿Es machista la Biblia o los que la interpretan? Jesús, en un alto sentido de justicia, fue la compasión, que la convirtió en gracia, y el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es una compasión inexistente en la iglesia, mis amados. Misericordia y bondad. Nos dice Santiago 2:13 que la misericordia triunfa sobre el juicio, y al que no hace misericordia se le juzgará sin ella. Pues bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Te pide el Señor, más que apliques una ley matemática para una sentencia retributiva de un castigo, es a que apliques la ley de la compasión, de la misericordia y de la gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces nos dice que José actuó con ese tipo de justicia. ¿Qué hace la ley? La ley nos da el conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos enseña cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios nos enseña la santidad de Dios. Y cuando yo me veo enfrentado a la santidad de Dios, veo que soy un pecador, y resalta a gritos la necesidad de la gracia. Es ahí donde es aplicada esa ley de justicia que utilizó, que aplicó José y que aplicó nuestro Señor Jesucristo. Es de una manera compasiva donde debemos nosotros vivir. Entonces nos dice, en segundo lugar, el ángel le da el aviso y le dice, en sueños le aparece y le dice que no tema recibir a María, su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados, Él salvará al hombre de sus pecados, Él salvará a la humanidad de sus pecados. El pueblo, el hombre y la humanidad hemos vivido todos en dificultades, en opresiones, en persecuciones, en esclavitud económica, en dificultades, persecuciones, en desaires, pero lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el hombre necesita no es que nos quiten el látigo de la espalda, o el opresor que esté encima de nosotros. Lo que estamos necesitando es que nos libre de nuestros pecados, porque nosotros hemos sembrado mal y mal hemos cosechado. Por eso dice el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú caes en la tentación y el malo está detrás de ti. Entonces, mis amados, el pueblo de Israel fue primero oprimido por Egipto, luego por Asiria, después
por Babilonia, luego Medo-Persia, después Grecia y después Roma. No es del opresor, es el Señor dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi amado, el Señor, todo esto se hace para que se cumpla. La Escritura dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Jesús significa Jehová salva. En el carácter del hombre en los últimos días nos dice que el hombre estará engañando y siendo engañado. ¿Y qué hace eso? Una vida en conflicto, sin satisfacciones, en guerra, en dificultades, en miseria, en hambre. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Ese carácter justo que nos da el Espíritu Santo por su gracia y que seamos librados de nuestros pecados. Abre tu corazón para que Jesucristo te libre, inclina tu rostro, entrégale tu vida para que Él la maneje. Dile, he manejado mi vida y es un enredo llena de desórdenes y de opresión y de angustia. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo, bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, porque tú viniste al mundo a salvarme de mis pecados, de mis malas decisiones que me han metido en una vida de enredos y de insatisfacciones. Gracias por esa salvación tan grande y desarrolla en mí un carácter compasivo para que pueda reflejar el amor de Cristo donde quiera que vaya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.